bien, perfecto. Bueno, gusto saludar a los niños, verlos mágicamente a la distancia. Es una nueva noche, una nueva oportunidad de poder compartir a través de este medio con ustedes. Nuevamente, agradecido con su asistencia, tratar de ver algunos temas que son importantes, que quizás a mí me llama mucho la atención de poder determinar estas clases, y como le iba comentando a su compañera Ángeles, particularmente me siento yo siempre muy, ¿cómo decirle? Con las ganas llenas de pasar clases con ustedes. Es un agrado pasar clases con ustedes a través de estos medios, que son los medios virtuales que posiblemente nos tenemos que acostumbrar en muchos sentidos para hacer cursos a distancia, para estar manteniendo el contenido, y plenamente tengan en cuenta que yo los apoyo en todos los sentidos, que vamos a tener que tener las armas necesarias para que estas clases tengan un punto de validez, porque tanto ustedes como yo nos tomamos el tiempo para prepararlas y para hacerlas, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes participen de ellas, que seamos interactivas y que de alguna manera tratemos de ver de que sea una buena herramienta para el aprendizaje teórico. Ciertamente que la parte práctica nosotros hemos ido viendo ciertas otras alternativas que creo que no se están viendo, y creo que hemos sido la única materia que tuvo en cuenta en nuestras primeras clases regulares que hemos tenido en las aulas, de tener en cuenta cómo iba a ser la hermenéutica que íbamos a determinar. Por eso que me interesa, y para mí prácticamente es muy interesante realizar estas prácticas, estas clases con ustedes, y espero que las preguntas sean dinámicas y el avance también, como lo que vamos a ir viendo paulatinamente. Me gustaría que participen más. Yo les he pasado protocolos, les voy pasando la información que tengo, por ejemplo, en algunos chats. Formo parte de muchísimos chats a nivel Latinoamérica y del mundo, en lo cual me llega mucha información. A veces me es difícil compartir con ustedes por el grado de formación que tienen, pero intento pasarle algunas. Me gustaría mucho que como quinto, por ejemplo, hagamos un trabajo para que determinemos, por ejemplo, cómo tiene que ser el cuidado en casa de los pacientes, cómo tiene que manejarse un paciente sospechoso, que sería bueno que como quinto nosotros presentemos un protocolo ante la facultad y que vean que nosotros no estamos perdiendo el tiempo, que estamos pasando clases y que tanto ustedes como nosotros de alguna manera estamos con los deseos de avanzar y de seguir esto y de seguir adelante a pesar de todas las circunstancias negativas que existiendo. ¿Está bien? Entonces, tómenlo muy en cuenta, y yo cualquier sugerencia que ustedes tengan siempre va a ser bienvenida. Yo soy parte de muchos comités, me trato de dar el tiempo. Ustedes saben que yo trabajo, también voy al hospital, tengo otros trabajos, tomo exámenes, estamos en múltiples situaciones, pero es importante que dediquemos un poquito a la ciencia, y me gustaría mucho que hagan ustedes, que son buenos muchachos y buenos estudiantes, hacer un protocolo quizás corto, pero que valga la pena y que salga de ustedes. Yo ya les he dado las herramientas. Si faltan más, me dicen, necesitamos esto para poder hacer. No nos metamos mucho con medicaciones, que eso ni los viejitos, ni los jóvenes, ni los brujos, ni nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que va a ocurrir con esta enfermedad. Hoy día vamos a avanzar un tema muy interesante y bastante bonito en una zona crítica que tenemos los seres humanos, que comunica la parte central con la parte del resto de la periferia, que es el cuello. Y vamos a hablar sobre todo de los múltiples lesiones. ¿Ustedes se acuerdan de Superman? Tuvo una caída importante. Fue, creo que hace 15 años que se cayó de un caballo, una mala caída en la que tuvo una lesión importante de la columna cervical, raquimedular total, que fue bastante compleja y provocó su muerte, ¿no? Inmediatamente. Entonces son circunstancias que nosotros vamos a ir viendo con algunos pacientes, que quizás es muy oportuno determinar cuáles son los objetivos de nuestra clase. Quiero con ustedes describir principios anatómicos, sobre todo, cuáles son los principios anatómicos y las mediciones del cuello, lo que va a ser la columna cervical, que es elemento importante, fundamental desde el punto de vista anatómico, hablando desde el punto de vista osteológico, tendinoso, muscular y neurológico, que son elementos muy importantes, vascular también,
vamos a tener la tráquea, el esófago, etcétera, elementos muy importantes que debemos conocer algunos principios básicos de lo que va a ser la evaluación de lo que va a ser el trauma de la columna vertebral, identificar los tipos de lesiones que son importantes y también que tengamos ciertos criterios desde el punto de vista radiológico, que es importante para tratar de identificar algunas lesiones que pueden provocar, que pueden poner en riesgo la vida del paciente. ¿Estamos grabando, Ángeles? Sí, sí, doctor, está grabando, sino que no sé, se va a cortar en 5 minutos, creo. Pero se vuelve a entrar con el mismo link, doctor, y volvemos a grabar igual, donde Ok, quedemos. ok. Manejo adecuado del paciente en trauma raquídeo, sobre todo la primera hora es fundamental en el paciente con trauma raquídeo, que es muy importante determinar la adecuada disposición del paciente, cómo tienen que colocar al paciente que ustedes sospechen que tiene trauma cervical. Es decir, todo paciente que a ustedes les llegue a la consulta o a la emergencia, todo paciente debe ser con la suposición de que el paciente tiene un trauma cervical. Por ende, tengo que tener ¿cómo decirle? Una conducta general con todo. Colocar en una tabla espinal mientras se demuestra el contrario, en una camilla, colocando lo que va a ser el collar cervical a todos los pacientes. ¿Está bien? Es muy importante que hagan esto ustedes. Últimamente a mi celular me han llegado requerimientos de algunos amigos y amistades de médicos generales. Y muchos de ellos me preguntan si saben manejar pacientes politraumatizados y traumatizados. Mi respuesta es siempre que sí, porque hemos hecho clases y muchos de ustedes no tienen certificado de ATLS ni ACLS, pero en las clases que estamos haciendo les damos ciertos tópicos para poder manejar adecuadamente y generalmente a los que he recomendado, a los médicos generales que he recomendado, se encuentran trabajando y empleando estas técnicas que nosotros avanzamos con ustedes, que siempre les digo, les repito que hagan hincapié. De los traumas vertebrales, fíjense bien este cuadrito, de los traumas vertebrales, 55% son cervicales, o sea, que más de la mitad de los cuadros que nosotros vayamos a observar o vayamos a encontrarnos son de origen cervical. Y si hablamos de cervical, estoy hablando de una lesión bastante importante y con ciertas connotaciones inmediatas y a futuro que pueden ser complicadas. 15% torácicas, 15% toracolumbares y 15% lumbosacras, que es un elemento bastante importante. Los TEC, miren esto, los TEC se asocian solamente con el 5% de los traumas vertebrales, 5% es bastante bajo. Trauma vertebral se asocian con un 25% con TEC, quiere decir que primero huevo la gallina, en este caso todo paciente que tenga lesión cervical puede que un 5% va a desarrollar inclusive una cantidad importante de TEC. No así el TEC con el trauma cervical, que es un elemento importante. Por eso colocamos lo que va a ser el collar cervical. La alteración de la conciencia dificulta el diagnóstico, que es una situación bastante imperante que nosotros necesitamos observar y ver. 5% se deteriora neurológicamente en el hospital por isquemia, progresión del edema o excesiva manipulación o inadecuada. Quiere decir de que la mala praxis está presente en estos pacientes. Por eso que todo paciente que llega a la sala de emergencias de la consulta que haya sufrido cierto accidente, cierto traumatismo, inmediatamente lo que ustedes tienen que permitir es una posición neutral y colocar el collar cervical, para lo que sea, que es un elemento bastante inicial y muy importante. Mantener la inmovilización hasta descartar alguna lesión, que es lo más importante, hasta de que descarten ustedes. Mantener la tabla espinal el menor tiempo posible. A ninguna persona les gusta estar en lo que va a ser la tabla espinal, por la incomodidad que traduce, por las escaras que puede provocar, por las situaciones incómodas que va a provocar. Por eso que es muy importante que ustedes reciban a sus pacientes en alguna camilla, pero si hay un antecedente de un traumatismo cervical o algún tipo de presunción, es mejor colocarlo en una tabla, ¿está bien? Todo paciente politraumatizado de la lesión de columna cervical debe ser siempre sospechada y mantener inmovilización con collar cervical. Todo paciente que ingrese a la sala de emergencia, coloquen collar cervical. No existen, no creo, ¿está bien? O no pienso
todos los pacientes tienen que colocar, es lo más fundamental. Y es importante que nosotros encontremos esa manera y ese conocimiento de saber colocar la lesión y de determinar lo que va a ser el collar cervical. Creo que nos vamos a cortar en un minuto, ¿no? Tenemos que ingresar a la misma, por el mismo link. Sí, doctor. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, esperamos. Lo voy a finalizar ya y de ahí volvemos a entrar con el mismo link, por favor.